amigas, amigos y amigues. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Peccatoribus, donde examinamos la vida y la obra de varios jotos en la historia de México. Estoy como siempre con Ignacio Torres y además hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo al que queremos y admiramos mucho, que es nuestro querido Francisco Jácome, que nos acompaña desde su hermosa Jalapa. Hola, ¿cómo estás, Jácome? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto enorme platicar con ustedes. Sí, estamos en compañía de Francisco Jácome a distancia. Es nuestra primera vez con un invitado vía virtual, entonces sean gentiles con nosotros, por favor. Es nuestra primera vez y es también la primera vez que vamos a hablar de un personaje que no estuvo mayoritariamente habitando el centro del país, que bueno, en algún momento sí, pero es originario de Jalapa justamente, entonces viene de otras tierras Pero sobre y todo que no es del siglo XX, ¿no? sobre todo, exacto. A mí me emociona mucho este personaje que es el poeta jalapeño, Juan Díaz Covarrubias, porque me gusta mucho el siglo XIX, me gusta mucho el romanticismo y me gusta mucho como entender la sexualidad y los desafíos de género en una época anterior al siglo XX, que es un tema que además ha interesado mucho a Jaume, ¿cierto? Sí, el siglo XIX por alguna razón me atrapó. Desde niño me encanta, no sé por qué, o sea, son de esas cosas con las que uno nace, ¿no? Como la sexualidad. O sea, no entiendo cómo fue que, por ejemplo, siendo yo un niño de 10 años, me fascinaba el siglo XIX y las pinturas y los libros. O sea, yo me acuerdo que hasta yo me inventaba tareas de historia para que mi mamá me llevara a la biblioteca o me comprara estas monografías, ¿no? De la independencia y todo eso. O sea, había un interés genuino por conocer a las celebridades del siglo XIX. Entonces, desde ahí, ¿no? Y eventualmente, pues fui creciendo y ya en la universidad fue que me empezó a interesar ya en un modo, pues, más profundo, ¿no? Y pues comencé a conectar, sobre todo con los escritores y escritoras decimonónicos, específicamente de mi ciudad, de Jalapa, ¿no? Que ya con eso es un terreno bastante amplio para estudiarlos y conocerlos y además pues conocer diferentes componentes de la historia de nuestro país, ¿no? Por medio de la poesía, por medio de los poetas. Wow, qué bonito. Sí, ¿qué tanto crees que sea el agua? Ay, ¿qué pasó? Bueno, Espera, mientras espera. estamos viendo qué sucedió aquí, tuvimos un fallo técnico, pero mientras se restablece todo, a mí me llama la atención la cantidad de producción artística que viene de Jalapa, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? De manera particular, todos los poetas, hombres y mujeres, que Jacome rescató en su... La... Ahí Perdón, está. perdón, perdón. Sí, La falla técnica. Mejor sí, cortamos desde esa parte, desde que... Bueno, si quieres retomar, Ignacio, lo que estabas diciendo. Sí, sí, ahorita mientras se arreglaba esta falla técnica yo decía que a mí me llama la atención la cantidad de producción poética durante el siglo XIX en Jalapa y la zona aledaña de mujeres y hombres de allá, originarios de allá o que por alguna razón llegaron allá y que tú has rescatado en tu podcast Estación 19 que estuviste produciendo y regalándonos, gracias, durante el confinamiento del COVID. Entonces ahí yo recuerdo haber encontrado y conocido muchos nombres, ¿no? De todos estos nombres que tú rescataste ahí, que además tuviste grandes invitados e invitadas en ese podcast, este, Juan Díaz Covarrubias fue de los primeros que conociste, llegaste a él después, ¿cómo fue como el primer acercamiento con él? Pues sí, yo creo que fue durante esta avalancha de poetas que conocí conforme iba estudiando por la producción literaria de Veracruz en el siglo XIX. Y pues en un principio se me hizo un poeta más, ¿no? O sea, un poeta del romanticismo más, como de los tantos que había, ¿no? Guillermo Prieto decía que en Jalapa levantabas una piedra y salía un poeta, ¿no? También menciona
en su libro Una excursión a Jalapa en 1875, menciona que en Jalapa todos se creen poetas, ¿no? Entonces, ¿Y sí? pues, no sé, o sea, cuando conocí a Juan Díaz Covarrubias, leí su obra, dije, normal, como, como la mayoría del romanticismo. Sin embargo, lo que me cautivó más de él fue su vida, más que su obra en un inicio. Ujú. Y sobre todo como lo que decían sus amigos de él, ¿no? Sus contemporáneos sobre él y sobre una relación muy fuerte de amistad que él tuvo con Manuel Mateos. Y fue ahí cuando yo me quedé como más clavado con Juan Díaz Covarrubias y me comenzó a interesar pues, más su vida y empecé pues a profundizar y pues a investigarlo todavía más. De amistad, wink, wink, ¿no? Han de haber sido muy buenos amigos. Sí. Este, Amistad íntima. Ah, que bueno, es un tema que creo que tendríamos que empezar a decir. En el siglo XIX, el tema de la sexualidad pues, entre personas del mismo sexo, entre varones, entre mujeres, ni se diga, era tan tabú que ni siquiera se hablaba, ¿no? Prácticamente ni siquiera había palabras. Sí, sí existían las palabras joto y maricón, pero eran consideradas palabras muy vulgares, de las que pues que no se usaban en el lenguaje impreso, ni en los libros, ni en los periódicos. La palabra, digamos, sodomita ya había pasado bastante de moda desde mediados del siglo XVIII, ¿no? Desde la Ilustración y mucho más después de la Independencia. Y palabras como homosexual, pues todavía no aparecían, no se acuñaban ni siquiera. Y en general no era un tema del que se hablara. Por eso, a los que nos interesa esta historia, a mí como a ti, también me gusta mucho el siglo XIX y me ha interesado mucho ver estas transgresiones pues a las normas de la sexualidad y del género, pero resulta muy difícil, ¿no? Porque no era un tema que se hablaba ni siquiera para burlarse o para criticar. Y sin embargo, pues Juan Díaz Covarrubias, digamos que no era un hombre heterosexual como común o frecuente, ¿no? Sí tenía bastantes transgresiones. Pero bueno, empecemos, si te parece, a contarnos un poco de lo que sabemos de sus primeros años, de su familia, de su infancia. Bueno, pues la vida de Juan Díaz fue muy corta. Lo mataron a los 23 años, ¿no? Sus primeros años los pasa aquí en Jalapa. Aquí vive hasta los 8 años, entre 8 y 9 años. Se muere su padre, el también poeta José de Jesús Díaz, y se trasladan a la Ciudad de México, donde su madre, Guadalupe Covarrubias, empieza a encaminar a todos sus hijos, ¿no? Sobre todo a los hombres, a los tres varones, José, Francisco y Juan, los comienza como a embaucar en carreras de prestigio, ¿no? Como lo eran en el siglo XIX, pues que derecho, abogacía, este, teneduría de libros, todas esas profesiones que consideraban pues de un estatus alto, ¿no? A sus hijas de cierta manera las condiciona, ¿no? Para pues cumplir con el papel de la mujer en el siglo XIX. Sin embargo, también las encasilla un poco con cierto tipo de esposo, ¿no? Con el que tienen que estar, ¿no? En el caso de Juan, pues Juan estudió en el Colegio de Letrán, eh, y pues bueno, aquí hay como, ya voy a empezar con las suposiciones. En su obra siempre se está quejando, ¿no? De que nadie lo respeta como poeta y de que poeta se va a morir de hambre, o sea, lo normal. Ajá, cualquier parecido con la vida de los poetas que conocemos de cualquier época es mera coincidencia. no estudié Sí. humanidades. Entonces se mete a estudiar medicina. Él considera que la medicina es una carrera pues bastante noble en la que él puede servir a su país. También recordemos que estamos en el apogeo del patriotismo, ¿no? Y él piensa que con la medicina puede ayudar a los mexicanos y pues a servirles, ¿no? O sea, él quería ser un servidor, ¿no? O sea, Pero pues, perdón, estamos hablando justo hacia 1850, ¿no? Justo después de la intervención americana. sí, 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 Este, sí, en y, 1850 más o menos, él nació en 1836. Entonces, como entre el 50 y 59, que pues fueron sus últimos 9 años de vida, fue ahí donde empezó a publicar, empezó a ser médico y pues empieza a tener un lugarcito dentro del mundillo literario
de la Ciudad de México. Sí, una época que coincide más o menos con la dictadura de Santa Ana, uno de los periodos más, pues más autoritarios de la historia de México, pero también, como decías, más de mayor patriotismo, ¿no? Justo se está recuperando el país, o está intentando recuperarse de la catástrofe de la guerra con Estados Unidos, de la pérdida del territorio, y hay toda esta, pues este discurso hipernacionalista, hiperpatriótico. Es Sí, la sí, sí. época, entre otras cosas, de la composición, de la creación del himno nacional mexicano que tenemos hasta ahora. Claro. Este, y del romanticismo más exacerbado, más exaltado, más cursi incluso podríamos decir, ¿no? Y mira, médico, poeta y posible homosexual es una triada, una combinación que se ha repetido varias veces, entonces resulta interesante. Sí, sí, ahí fue cuando él está ingresando al colegio de Letrán, es donde conoce a Manuel Mateos. Que Manuel Mateos es uno de sus mejores amigos, y él también era poeta, ¿no? De acuerdo con, pues, con investigaciones, por ejemplo, de eh, Clementina Díaz Obando, ¿no? Que es la que hizo la mayor biografía que existe de Juan Díaz Covarrubias, pues menciona que posiblemente Manuel Mateos fue la persona que le inspiró, ¿no? Para ponerse a escribir y empezar a escribir este tipo de poemas patrióticos y quien lo enamoró de las causas liberales, ¿no? Y todo eso. Entre otras Eh, cosas. Entre otras cosas. Oye, pero ¿qué era? ¿Este Mateos era más o menos de su misma edad? Sí, aquí hay como un dato muy, muy extraño. Como sabes, pues yo estoy en proceso de escribir una novela sobre Juan Díaz Covarrubias y Manuel Mateos, y pues hice una investigación pues muy exhaustiva sobre estos dos personajes. En los libros menciona que Manuel Mateos era mayor que Juan, ¿no? Que le Mm. llevaba unos 5 o 6 años, pero no. Al parecer, por lo menos con lo que yo he descubierto, es que era menor que, que Juan Díaz Covarrubias. Parece mayor porque incluso las descripciones que hacen de él y el retrato que existe de Manuel, pues sí es un hombre alto y mamado, ¿no? Y pues se ve grande. Y Juan, pues es chiquito y delgadito, ¿no? Entonces pues se ve más chiquito, ¿no? Mm. Pero pues en todas las biografías que hay bueno, las dos, tres biografías que existen de Manuel Matos, siempre lo mencionan con que es más grande, pero no, Juan era un poquito mayor, Ah, ¿no? órale. Unos 5 años, no, tampoco no eran tantos, ¿verdad? Pero sí, más o menos tenían Bueno, pues ahí la misma edad, más o menos casi. jóvenes los dos. Sí. ¿Cuál fue la trascendencia de Mateos? Porque dices que hay 2 o 3 libros biográficos sobre él. Además de haber sido el posible vínculo sexoafectivo de este poeta veracruzano, ¿qué otra cosa hizo, vaya? No hay como tal libros sobre él. Lo mencionan, por ejemplo, en las biografías eh, de Juan Amateos, que fue su medio hermano. Ujú. Entonces, pues siempre lo mencionan, ¿no? También pues de la estirpe Mateos, ¿no? Adolfo Mateos, pues ahí también lo meten a Manuel Mateos, pero no tuvo una incidencia mayor. De hecho, eh, en las notas periodísticas de la época mencionan que escribió mucha poesía con un sentido patriótico. Sin embargo, no se ha rescatado ninguna de sus composiciones poéticas, ¿no? De hecho, yo solo he encontrado un poema que es un poema de amor, hacia una mujer, y nada más. Mm. Entonces, pues no, Falso. lamentablemente la obra de Manuel Mateos no se rescató, no se conservó, y por eso pues es un personaje pues nada conocido, Ya. y, y pues no logró trascender. Pero bueno, fue Su como decías, importancia como fue la... que, perdón. No, no, decías que fue como la musa, el muso de Covarrubias, ¿no? Sí, o sea, En estos seguramente primeros años. sí, pues inspiró acá a Manuel, perdón, A Manuel Juan. inspiró mucho a Juan, y de hecho me gustaría compartirles un fragmento que escribió Antonio Carrión. Antonio Carrión fue un amigo de Juan Díaz Covarrubias, o los conoció, y él prologó sus obras póstumas. Y menciona Antonio Carrión lo siguiente: en el colegio de Letrán, Juan Díaz Covarrubias consagró una amistad pura, franca y desinteresada con el valiente poeta Manuel Mateos. Los dos se amaban, vivían juntos
y juntos consagraban sus horas de solaz a la lectura de los poetas y de los filósofos. Allí, el simpático Mateos exaltaba el apasionado corazón de Díaz con la lectura de sus patrióticas y hermosísimas composiciones. Wow. Entonces, por ejemplo, esto ya nos da una idea de que su amistad sí era un poco fuera de lo normal de los cánones amistosos de la época, ¿no? Porque un testigo real nos está diciendo que el amor que se tenía el uno por el otro era muy, muy grande, ¿no? A tal punto que se notaba que los dos se amaban. A mí me hace un poco de ruido esto de que vivían juntos. No sé si realmente vivían juntos, porque según yo, Juan Díaz Covarrubias, hasta el momento en el que lo mataron, él vivía en el colegio de medicina, ¿no? En la escuela de medicina. Desconozco si Manuel Mateos ahí estaba, ¿no? Pues a lo O mejor si se sí, refiere ¿no? con que pasaban mucho tiempo juntos. Me imagino que podrían ser como flatmates, ¿no? O sea, como compartir Ajá. o roomies, ¿no? Como compartir un cuarto ahí pues en los dormitorios de estudiantes. Porque no era un internado el colegio de Letrán. O sea, probablemente tenía dormitorios asociados, Ujú. ¿no? Con precios especiales para los estudiantes o alguna cosa así. Pero quizá compartían cuarto y quizá cama. O quizá Mateo se saltaba por las noches en la ventana, ¿no? No, digo, es interesante justo esta descripción. Me recordó un poco la descripción que hace Tablada en el libro póstumo sobre Abraham Ángel, en el que describe la relación de Abraham Ángel y Rodríguez Lozano, yo llevando agua a mi molino. Pero la descripción me parece muy parecida. Cómo hay esta entrega entre los dos, este acompañamiento, este cuidado. Tablada dice sobre Rodríguez Lozano y Abraham Ángel que se cuidaban como la madre al hijo, o sea, un amor irrefrenable e irrefrenado, ¿no? Podríamos interpretarlo así. Y acá al decir que Manuel Mateos y Juan Díaz Covarrubias se aman y es una amistad desinteresada, me parece que está un poco y no a la vez en los cánones de la época, porque no era estas amistades cercanísimas y que se la pasaran todo el día juntos, dos hombres que además compartían seguramente extracto social, intereses artísticos, estéticos y académicos, muy probablemente, no era algo que precisamente llamara la atención en el sentido de decir algo está mal, siempre y cuando hubiera, en este caso, que los dos poetas, hubiera esta producción de poesía dirigida a las mujeres, al bello sexo, como se diría quizá un poco en la época. Entonces, es algo que da guiños y estas vidas que quedaron como en latencia, los dos, al no haber mucho sobre Mateos y al haber muerto Juan Díaz Covarrubias tan joven, da este espacio para la interpretación a partir de estos indicios de, como tú decías, Jacome, de testigos de la época, ¿no? Testigos presenciales además de ese vínculo, ¿no? No solo que igual y los vieron alguna vez, sino que realmente los conocieron. Claro. Sí, también, por ejemplo, hay un breve texto de Ignacio Manuel Altamirano, también amigo de ellos dos, donde menciona cómo se llevaban Manuel y Juan, que aquí, por ejemplo, rompe un poco el texto que escribe Antonio Carrión, porque menciona Ignacio Manuel Altamirano que, bueno, en las reuniones estas, en las tertulias, mencionaba: terciaba siempre en tales disputas, dominándolas con su voz de trueno y su altiva figura dantoniana, Manuel Mateos, que a su turno traía siempre a mal traer al pobre Juan Díaz Covarrubias, que murmuraba con voz sentimental sus agudas respuestas. Cosa singular. Aquellos dos jóvenes, el grande y hercúleo Manuel Mateos y el pequeño y pálido Juan Díaz Covarrubias, estaban siempre en discordia, y 2 años después debían morir juntos y abrazados en el cadalso de Tacubaya. Wow. Oye, qué bonita descripción y qué interesante. Como que sí, uno se puede imaginar muy bien a ese Herculeo y mamado Miguel Mateos y al chiquito, al Twink, Al Twinkie. Covarrubias, Juan si era un ¿no? twink. Como maltraído, ¿no? Así a mí me maltraen. Migajero, diría, Migajero. hubiera dicho quizá Altamirano. Pero de todas maneras sí es muy interesante la cantidad de referencias a los dos juntos, ¿no? Como si fueran dos, como si fueran un solo ente, Ajá, ¿no? claro. Inseparable. Y bueno, aquí empieza pues a destacar, ¿no? Covarrubias como poeta y como narrador también, ¿no? También es conocido por lo menos por una novela que a mí me interesa, que es La clase media. Pero bueno, cuéntanos tú un poco cómo fue estos
pues esta época en el Colegio de Letrán, en este romance juvenil y en estas primeras pues aproximaciones a la poesía y a la fama, ¿no? Literaria. Sí. Pues Juan publicó muchísimo, o sea, para los 4 años que dura su producción literaria, publicó bastante, publicó sus poesías, publicó sus memorias, que uno diría como, ¿qué tienes que contar tú a tus 21 años, no? O Ay, sea, chiquito. publicó tres novelas, perdón, Gil Gómez, La clase media y El diablo en México, ¿no? Que son un fiel retrato, por lo menos El diablo en México y La clase media son un fiel retrato de la sociedad decimonónica, ¿no? Y que es un goce absoluto leer estas novelas, ¿no? Y fue, bueno, su poesía en general. Juan tuvo una prisa por ser publicado. Juan anhelaba ser la figura del poeta, ¿no? Esta figura gloriosa que hay del poeta y le urgía ser publicado. Y eso tuvo a mal un poco que pues no corregía, ¿no? Entonces su poesía, entonces pues sí es medianamente pues normalita, ¿no? No es tan profunda como la de otros escritores, pero porque no se detenía realmente a, pues a corregir, ¿no? Incluso José Zorrilla, un poeta español que llega a México en 1855, me parece, menciona, ¿no? Como, pues bueno, pues Juan es todavía muy joven, le falta mucho todavía, ¿no? O sea, yo creo que pues para no ponerse así como que le falta todo todavía, ¿no? Bueno, Pero pero sí es que lo sí era muy joven, ¿no? Es decir, Sí. estamos hablando de era un muchacho bastante joven. de 18, 19 años. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pues sí, publicó toda esta sarta de textos, pero gracias a sus memorias es que sabemos también un poco sobre él, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, su relación con sus amigos, porque pues bueno, gracias a sus memorias se puede leer esto, ¿no? Y confirmamos entonces lo que dicen sus amigos alrededor. Cabe destacar que en sus memorias nunca menciona a Manuel Mateos, pero sí menciona a un amigo muy especial para él que se llama Víctor, ¿no? Y, por ejemplo, inicia un fragmento de sus impresiones y sentimientos, que así se llama sus memorias, y menciona, Víctor era uno de aquellos jóvenes a quienes se ve uno obligado a amar desde el momento que los conoce. Y sin embargo, no era uno de esos hombres que nos abruman a obsequios y galanterías. Su carácter, por el contrario, era reservado y frío, pero tenía un no sé qué de atractivo y simpático. O sea, Juan no tenía ningún problema en decir como, este vato está guapísimo. Ajá. Oye, me llama la atención ese párrafo. Suena como si lo hubiera escrito una mujer, ¿no? Es decir, Exacto, sí, 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 de además galanterías como, y obsequios. exacto, esto de las atenciones y Ajá. galanterías suena como una cosa que hubiera escrito una escritora, ¿no? Como tipo Jane Sí, Austen, así. Ajá, sí, De suena decir, muy... no me liga, no me corteja con demasiada como insistencia, no me está acosando. Y sin Pero embargo, aún y aún así así, justo eso lo hace más atractivo. me pone cachorro. Wow, está súper. Oye, sí, y aparte de eso, en las memorias, ¿hay alguna otra indicación? Bueno, que más que memorias, pues como indica su título, ¿no? Son impresiones y sentimientos. Pero ¿hay alguna otra cosa que nos haga sospechar? Digo, ya obviamente con la mirada del siglo XXI y nuestra mirada de hochis contemporáneos, que pudiera tener alguna, pues, alguna identidad que la diferenciara de otros varones heterosexuales de su época. sí, por ejemplo, hay dos fragmentitos. Uno, de nuevo, de Víctor, menciona, ya he dicho que la fisionomía de Víctor no era precisamente hermosa, pero tan simpática que nadie que lo hubiese visto una vez podría olvidarlo, ¿no? Hace como, pues, esta recalca, ¿no? Lo de que había algo, no más allá de su belleza física, era como algo me une con Víctor, ¿no? Wow. Entonces eso a mí me hace pensar un poco que entonces como esas relaciones traspasaban un gusto físico o estético, ¿no? Como uno pensaría. Y bueno, más adelante menciona que como que Juan estaba tristón y su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vete este, ahí por San Ángel, que en ese tiempo pues todo era monte, Ajá. era como pues, las casas de descanso, ¿no? Sí, De exacto. las familias acomodadas. Sí, de la Ciudad de Y México. dice, vete allá, allá tengo un primo sacerdote, Hmm. y ahí vete un rato, ¿no? Entonces él menciona que en esa casa donde él se quedó, había una mujer
que quería con él, ¿no? Y que siempre lo andaba acechando y que siempre lo andaba viendo, no sé qué. Y Juan menciona lo siguiente, que ya con eso fue como, Juan, ya ni cómo defenderte de todo esto. Menciona, ¿cómo había yo de corresponder, yo, un joven cortesano, liviano, afeminado y adulador al amor de una fea? ¿Cómo habría podido decirle palabras fogosas a una moribunda, a una huérfana, a una corcovada? O sea, Juan se asume como una persona afeminada que no Sí, puede compartir, pues, una vida con otra mujer. claro. Oye, eso está interesantísimo. La palabra afeminado sí se usaba mucho en el siglo XIX, pero yo Sí, siempre la había leído como un insulto, ¿no? Como un sí, sí, hombre que sí. se comporta como una mujer y eso es algo malo, que es cobarde, que es demasiado Ujú. Ajá, es delicado, que no cobarde. es viril. Pero está súper interesante que alguien lo asuma como algo de sí mismo, ¿no? Se refiera a sí mismo como un joven afeminado. Ajá. Está interesantísimo. Si eso lo dice él mismo, pues ¿cómo lo habrán percibido los demás? Ajá. A mí me suena un poco que lo utiliza de manera individual como un elemento de distinción y separación, ¿no? Quizá ligado un poco sí a su aspecto, a lo mejor a sus aspiraciones, pero sí, evidentemente que lo ponga por delante cuando está hablando del rechazo que le genera los avances y los intereses de esa mujer, pues sí, da pie a entender también otra cosa, independientemente del uso o de la significación que él le hubiera dado de manera individual, hay toda esta carga contextual en torno a esa palabra y que la utilice en primera persona, sí es muy, muy interesante. Exacto, porque además no es algo solo de género, es decir, no solo es que se comporte un poco como mujer, sino tiene que ver con su sexualidad, ¿no? Con su orientación, con sus preferencias sexuales. No quiere a una mujer porque es afeminado. No, Juan, Juan, Juan. Oh my Juanito. God. Ay, Juanito, de veras. Oh my God. ¿quién lo Bueno, hubiera? eh, y su poesía en esta época refleja, tú dirías, bueno, aparte de que ya dijimos que no es tan pulida, digamos, no es tan bien Sí, corregida, no, pues, no. ¿dirías que refleja un poco esta sensibilidad especial? ¿Tiene alguna que tú identifiques que pudiera estar dirigida quizá a un varón? Sí, Juan sí le escribió un poema a Manuel Mateos. Yo no dudo que Manuel Mateos le haya escrito un poema a Juan, pero pues hasta que no se descubra, pues no va a aparecer, ¿no? Eh, el poema se titula A mi antiguo amigo, el poeta mexicano, punto, 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 ¿no? Y en él menciona lo siguiente, que pues nos explica un poco cómo era de profunda su relación y las aspiraciones románticas, ¿no? Que tenía con él, ¿no? Menciona, Oye, eh, perdón, Jacome, aprovechando que te tenemos aquí y que tienes esa voz de actor y de locutor tan sexy, ¿no nos querrías leer el poema completo, por lo menos un par de estrofas completas? Porque, y así, si quieren, hacemos una pequeña pausa y ahorita que volvamos, podríamos empezar con ese ok, poema. ¿Va? vale, está bien. Va, ahorita regresamos. El poema se titula A mi antiguo amigo, el poeta mexicano. Fragmento. Pasó esa edad de sueños y de olvido. Vino la juventud con sus placeres y abrazar con su fuego el corazón. Sentí bullir dentro del alma inquieta el anhelo y las ansias de la gloria. Y al lanzar al pasado mi memoria,
En tus versos hallé la inspiración. Si aquellas palabras de la infancia formaban la expresión de tu amargura, y si niño me amaste con dulzura, poeta me amparaste con tu fe. Franco, leal y generoso amigo, mi mano se ha juntado con tu mano, me has dado el dulce título de hermano, y en tus consuelos el consuelo hallé. Tal vez mañana la gastada piedra de mi sepulcro cubrirá el olvido, y mi nombre infeliz se habrá perdido como gota de lluvia sobre el mar. Tú entonces llorarás en esa tumba, pero el mundo juntos viviremos. Juntos nuestros pesares lloraremos, sin volvernos ya nunca a separar. Ay, qué bonito. Pues sí, es un estilo muy Ujú, romántico, decimonónico, ujú. un tanto cursi, pero pues muy lindo. Sobre todo considerando que es un poema de estas amistades apasionadas, ¿no? Ajá, prácticamente es una declaratoria de amor eterno. O sea, es un amor que va a durar más allá de la muerte. O sea, habla del sepulcro, habla de este llanto, habla de esta fugacidad de su vida y de su nombre, pero que va a pervivir en él, sin saber que al final morirían juntos, ¿no? Digo, es una fórmula, como dice Luis, pero resulta enternecedor, ¿no? La manera en cómo quizá distinta o torcida, podríamos decir, que la palabra no me gusta, pero digamos que con un cierto giro se cumplió ese acompañamiento en la eternidad. Que además, pero además no es un amor solamente espiritual, ¿no? Tiene un componente físico, ¿no? Eso de tu mano en mi mano, ¿no? O sea, hay una cosa de piel con piel, digo, de Ujú. las manos, pero de todas maneras, sí hay hay reiterado esta idea de que yo te consuelo a ti, yo te doy consuelo y tú me consuelas a mí. Soy como tu consolador y tú eres el mío. Que, por Sí. cierto, aprovecharía aquí para recomendarles a nuestros podcast escuchas que lean el artículo de Víctor Macías González, Las amistades apasionadas, Ujú. que habla justo sobre cómo eran las amistades o las relaciones entre varones, en particular, en el México del siglo XIX, en algunos casos, pues que rebasan, yo diría, una simple relación de conveniencia o una relación, digamos, una amistad platónica, y sí alcanzan un nivel pues de pasión, creo que esa es la palabra. Y bueno, creo que este poema es un ejemplo muy claro de eso. Ujú. Pero bueno, volvamos a la biografía de Covarrubias. Ya en este momento de los años 50, con la revolución de Ayutla, que derrocó a la dictadura de Santana y llevó al poder a una generación de liberales encabezados por Juan Álvarez y por Ignacio Comonfort, que rápidamente echaron a andar una serie de reformas fantásticas, pues conocidas precisamente como las leyes de reforma, que sin embargo alienaron a buena parte del país, que seguían pensando que la iglesia y el ejército tendrían que seguir pues controlando los destinos y poseyendo las tierras del país. Y eso pues no tardó en desembocar en una de las guerras, en una de las contiendas más violentas de la historia de México, conocida como la Guerra de Reforma. Y bueno, justo Covarrubias y Mateos están aquí viviendo en la Ciudad de México en esa época, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, no hay registros ni nada que haga ver que Juan regresó a Jalapa. No tendría que regresar realmente. Como todo artista provinciano, fue a probar suerte a la Ciudad de México. Y ahí se quedó, como todo provinciano. Sí, Juan pues tenía una causa liberal muy fuerte y de hecho, pues los conservadores ya lo traían ahí Entre ceja y ceja. vigilado, sí, porque el 15 de septiembre de 1857 Juan pronunció el discurso patriótico, ¿no? Pues, un discurso que normalmente leían en las fiestas patrias, ¿no? Sí, además, bueno, justo ese año es cuando se acababa de promulgar la Constitución de 1857, Mm. justo esta que levantó tanta ámpula, ¿no? Que molestó tanto a los grupos conservadores. En septiembre de 1857 es presidente todavía Ignacio Comonfort, ya se ha promulgado la Constitución, pero ya hay pues una polarización mucho más fuerte de la que, digo, ahora nos quejamos de que el país está polarizado y la opinión pública. En esa época, vaya que estaba dividido el país entre quienes
pues defendían a la Constitución y quienes consideraban que era pues una violación no solo a la ley, sino sobre todo pues a la religión, ¿no? A la fe de México. Pero bueno, ¿qué dijo? ¿Cómo fue ese discurso? ¿Cuál era la postura de Covarrubias en ese año tan importante en la historia del país, de 1857? Juan Díaz Covarrubias pronunció el discurso cívico el 15 de septiembre de 1857 y pues era un discurso pues bastante progre y pues bastante asentado pues a sus ideales liberales, ¿no? A mí me llama la atención de que en esas 8 páginas que se echó ese día, pues les dio a todos parejo, ¿no? Por ejemplo, exhibe el racismo que hay pues en la gente, ¿no? Porque menciona que mataron a Vicente Guerrero porque era negro, ¿no? Y porque era hijo del pueblo. También menciona que la educación de la mujer se ha estado descuidando. Menciona que los científicos, los artistas y los literatos los dejan morir pobres. Entonces, pues obviamente todo ese tipo de reclamos, pues a la clase conservadora, pues no le parecen justos, no le parecen, o sea, están fuera de su realidad, Sí. ¿no? Entonces, pues ya desde ahí, pues ya los conservadores pues ya lo tenían ahí vigilado y pues yo creo que estaban esperando cualquier pretexto pues ya pues, para acabar con él. Para vengarse. Es un poco refrescante, ¿no? Porque hay muchos hochis en la historia de México asociados, sobre todo en esa época, en el siglo XIX, asociados con el bando conservador, como muy, pues, rancios, ¿no? Muy políticamente incorrectos, racistas, monárquicos, conservadores, centralistas. Y pues, bueno, a mí me parece bonito y refrescante tener a además este jovencito, ¿no? En 1857 tiene 20 años apenas. Y Sí. ya está dando un discurso así de ese tipo, ya publicado, poesía, y además pues es súper woke, ¿no? Súper progre, hasta Sí. casi feminista, antirracista, pues súper chido, creo yo. Y bueno, pero bueno, efectivamente eso le ganó la antipatía comprensiblemente Sí. del Partido Conservador. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, el escritor Francisco Monterde menciona que el asesinato de Juan Díaz Covarrubias es equiparable al asesinato de Federico García Lorca, ¿no? Ambos murieron por causas liberales, ambos pues eran demasiado progres para su entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente eh, son dos obras completamente diferentes, pero como símbolo, yo creo que Juan Díaz Covarrubias puede ser, sí puede ser tomado como un símbolo pues, de libertad, ¿no? Ante, ante el Estado conservador. Claro, de García Lorca dijeron quienes lo fusilaron que le habían metido 2 tiros en el culo por comunista y por maricón. Eh, bueno, obviamente a Juan Díaz Covarrubias no le hubieran dicho comunista, quizá tampoco maricón, aunque probablemente sí lo era, pero sí liberal. Y bueno, es que a finales de 1857 hubo un golpe de Estado al que se unió el propio presidente Comonfort, que consideraba que la Constitución era demasiado liberal para su gusto, ¿no? Él mismo, pues esto, desconoció la propia Constitución que él había promulgado, metió a la cárcel a sus ministros más liberales, entre otros a Benito Juárez, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, resultó que los mismos conservadores tampoco querían que un liberal o un ex liberal, al menos como Comonfort, fuera su presidente, así que eligieron como presidente, bueno, lo obligaron a renunciar en los primeros días del año 1858 y eligieron como presidente a Félix Zuluaga. Por su parte, Benito Juárez se declaró a sí mismo presidente, ¿no? Como presidente de la Suprema Corte, salió de la Ciudad de México, empezó una gran peregrinación por Querétaro, Guanajuato, llegaría a Guadalajara, pero bueno, la Ciudad de México se quedó en poder de los conservadores y de hecho se quedaría en poder de los conservadores por el resto de la Guerra de Reforma, es decir, por los 3 años siguientes, lo cual supongo que fue una situación muy difícil para los liberales como Covarrubias. Claro. Sí, yo creo que Juan, a mí algo que me parece extraño es que pues sus hermanos no están tan metidos en la ideología liberal, ¿no? Como que sus hermanos, por lo menos los hombres, Francisco y José, pues están en lo suyo,
¿no? Y no se involucran demasiado. Es hasta el asesinato de Juan Díaz Covarrubias cuando pues empiezan, ¿no? Pues, a ser antimonárquicos y todo eso, pero como que él andaba en su rollo liberal y pues nadie lo paró, ¿no? Y pues bueno, todo eso pues desencadenó que pues Juan Díaz Covarrubias estaba haciendo una especie como de servicio social por parte de su escuela de medicina, se fue a ayudar pues a los heridos de la batalla de Tacubaya, y entre todo eso, pues lo que pasó fue que lo agarraron junto con otros jóvenes. Y bueno, por ejemplo, Manuel Mateos no sé qué tenía que andar haciendo allí. Manuel Mateos no era médico, ¿no? Si bien era liberal, pero no hay una razón específica por la cual Manuel Mateos haya estado ahí. Sin embargo, ahí estuvo, ¿no? Entonces lo que pues, podemos pensar pues, es que Manuel pues también fue pues ayudar, acompañó tal vez a Juan a ayudar a los heridos, lo que sea, y pues ahí los vieron y pues encontraron el momento perfecto para pues acabar con ambos y Esto con los otros 50 personas. ¿de qué fecha estamos hablando? En 1859. Ya, o sea, un año más tarde, es decir, llevamos ya un año de guerra cuando ocurre esta famosa batalla de Tacubaya. Una de los, pues, de los peores crímenes de guerra, sobre todo por esto, porque mataron a Sí, varios médicos, sí, lo cual es una violación flagrante del derecho, digamos, el derecho de guerra más elemental, ¿no? Los médicos están un poco para ayudar, aunque pertenezcan, digo, en el caso de Covarrubias y seguramente de Mateos, pues eran claramente simpatizantes del bando liberal, Ujú. pero pues no estaban ahí para combatir, ¿no? Estaban ahí solo para ayudar, para curar. Y sin embargo, pues claro. los agarraron como si fueran combatientes Ujú. Mm. y los fusilaron, ¿verdad? Sí, los fusilaron y pues bueno, también hay una crónica pues bastante cruda acerca de este asesinato porque pues hay varias, ¿no? Hay varias crónicas. Hay una que hace el medio hermano de Manuel Mateos, Juan Amateos. Hay otra que hace Ignacio Manuel Altamirano, otras más. Y bueno, mencionan que, por ejemplo, hay varias opciones, ¿no? Una mencionan que Juan estaba curando a un herido y lo agarraron, lo llevaron y ahí lo mataron. Una menciona que Juan y Mateos murieron tomados de la mano, ¿no? Ay, qué bonito. Hay, hay otra que menciona que Juan murió mientras estaba consolando a un amigo suyo y junto estaba Manuel Mateos, envalentonado, gritándoles a los soldados, ¿no? Entonces hay pues varias versiones, ¿no? Del asesinato. Lo que sí es que fueron específicamente crueles con ellos dos, ¿no? Porque no solamente los asesinaron y ya, sino que despedazaron sus cuerpos, ¿no? Lo cual también nos indica como un coraje, un odio que les tenían a Juan y a Manuel Mateos, ¿no? Porque mencionan, por ejemplo, una de las crónicas que pues le habían disparado a Juan y su cuerpo moribundo, o sea, no murió al instante, y su cuerpo moribundo lo echaron pues, a una pila de cuerpos que ahí estaba, se dieron cuenta que estaba medio retorciéndose y le despedazaron el cráneo, Oh. ¿no? Eh, y pues Ignacio Manuel Altamirano menciona que pues era imposible reconocer entre los cuerpos, ¿no? Que las familias de estas personas fueron a reconocer los cuerpos y que era imposible reconocerlos, ¿no? Unos mencionan que no fueron sepultados, otros que sí. Ignacio Manuel Altamirano menciona que él fue a buscar los cuerpos de Manuel y de Juan. Hay otra versión donde dice que todos fueron echados a una fosa común y ya, ¿no? Entonces, está como muy incierto todo esto. Lo que sí es que tiempo después, bueno, antes de esto que te iba a comentar, Ignacio Manuel Altamirano, perdón, Guillermo Prieto, perdón, tantos nombres se me juntan luego. Guillermo Prieto dedica un poema a la batalla de Tacubaya y menciona a Juan y a Mateos. A mí me llama la atención cómo es que incluso en un poema de esa índole, de esa temática, Guillermo Prieto aprovecha para decir que son hermosos y que eran guapos, ¿no? Por ejemplo, el fragmento de este poema de Guillermo Prieto menciona lo siguiente. El guapo Manuel Mateos es quien dirige los coros. Allí marcha el que esto escribe. Más adelante menciona lo siguiente.
Mirando estoy el drama tremebundo. Los verdugos allí, frente al suplicio. Mateos y su amigo le formaban. Tan hermosos los dos. Llega la muerte. Se miran y se estrechan. Y así, asidos, los brazos a los brazos enlazados, los corazones con ternura unidos. No disparéis, soldados. No me escuchan. ¡Qué horror! ¡Ay, mexicanos! Híjoles, Entonces, qué fuerte. es o sea, es otro relato donde nos muestra que por también Guillermo Prieto como que es consciente del amor tan profundo que hay entre Manuel y Juan, ¿no? A mí me llama bastante la atención Sí. pues estos ejemplos, ¿no? De pues de esta verdad de Juan y de Manuel. Que por cierto, Guillermo Prieto, no creo que pudiéramos decir que fuera Hochis, pero sí tenía una, pues Sospechoso ahí. quizá estaba muy seguro de su propia sexualidad, pero él fue de joven, fue uno de los secretarios del presidente Anastasio Bustamante con el que vivía, ¿no? Le puso una cama ahí en su propia recámara y él en sus memorias cuenta ese momento de su vida como con mucho orgullo de haber sido, y así dice él, el favorito del presidente, ¿no? Que es casi siempre es un eufemismo para referirse al amante de un rey o de un gobernador. Ujú. Y a Guillermo Prieto eso no parece darle ninguna vergüenza, o sea, lo cuenta con mucho orgullo, Sí. habla mucho de la apariencia física, de la relación, digamos, física, no quiero decir erótica necesariamente, pero a veces parece que sí, entre él y Bustamante. Y bueno, ahora que hable de estos hermosos jóvenes, Ujú. del guapo Mateos, y de esta cosa que lo conmueve tanto, pues, eh, no sé, me llama la atención que en un siglo Sí. como ese. Justo eso, el uso de las palabras, no creo que haya sido, inocente, ¿no? Porque hay muchos sinónimos para hablar de, no sé, gallardía, ¿no? O lo hercúleo del cuerpo que se usaba en otro, que puede tener cierto tinte homoerótico, pero es muy de la época. Este, ah, es- ahí está. Bueno, mientras tuvimos otra fallita técnica, mientras sigo echando choro, me parece que ese uso de palabras como guapo es intencional, no es nada inocente por parte de Guillermo Prieto, ¿no? Entonces, creo que sí hay algo, el decir, La, ahí está, estamos de nuevo, perdón. Perdón, se cortó Se cortó aquí el una Zoom. fallita técnica, pero yo decía que me parece que había otras palabras para utilizar que Guillermo Prieto decide no y decide usar guapo, que es algo que no tiene una doble interpretación, que es directo, está hablando del aspecto físico y de un aspecto físico que agrada no solo en general, sino al que lo dice, porque lo está reconociendo. ¿No? Y entonces creo que nos dice tanto de Guillermo Prieto, con todas estas matices que podemos tener de su relación con don Anastasio Bustamante, como de lo que está atestiguando ahí y la manera en cómo nos hace atestiguarlo a través de esa narración, con un estilo particular por ser por ser el tipo de texto que es, pero con ese matiz, con ese tono y con esa óptica particular, ¿no? Creo que sí hay, y como ya decías, la hazaña con la que fueron tratados los cuerpos, cualquiera que sea de las versiones que haya sido la real, hay una intencionalidad también de hacer, digamos, de performar ese rechazo, no solo, quizá no solo a la afiliación ideológica política, sino que quizá había algo más al ser ya Juan Covarrubias alguien reconocible y reconocido en su contexto, y además Mateos por añadidura, por ser el amigo fiel o el amigo inseparable, ¿no? Creo que sí hay algo ahí que nos dice, ¿no? Ese rechazo y ese ejercicio de violencia eh, tan flagrante y tan específico en contra de ellos, ¿no? Que además, en este caso, en el caso de este crimen, sí tiene el culpable un nombre y un apellido, ¿no? Es Leonardo Márquez, el general a cargo al mando de los ejércitos conservadores en Mm. esa batalla de Tacubaya, que justo por esa conducta tan cruel, tan innecesariamente violenta, ajá, le hizo necesariamente merecedor violento. del apodo del Tigre de Tacubaya, ¿no?
que es uno de los peores villanos, creo, este sí, de la historia de México. De él sí no he visto ninguno de estos libros que lo intenten Ningún intento. rescatar. Ajá. Pero No, bueno, pues incluso los mismos conservadores, pues sí, fue una vergüenza para ellos, ¿no? Sobre todo después de este 11 de abril de 1859. Miguel Miramón y Leonardo Márquez, incluso para los mismos conservadores, eran ya personas no gratas, ¿no? Y terminaron exiliados. chale, pues es que sí es una historia muy, muy triste. Y sin embargo, la historia de Juan Díaz Covarrubias no termina con su muerte, ¿cierto? Todavía hay algunas, o por lo menos hubo intentos de saber qué fue de él, qué fue de su espíritu, de su alma, después de su cobarde asesinato, ¿no? Pues bueno, los años pasaron y bueno, está ahorita olvidé el nombre, pero bueno, ya estaba Porfirio Díaz en el gobierno. Y pues quería francesar todo, ¿no? Entonces quería hacer un parquecito bonito ahí en Tacubaya. Entonces buscaron al campesino, que se supone que fue el que enterró todos los cuerpos, para que identificara dónde estaba Juan. Ahí fue cuando Gabino Barreda, en representación de Adela Díaz Covarrubias, va con esa persona Perdón, para Adela era hermana de Juan. hermana, ¿no? Ujú. Hermana de Juan. Ujú. Entonces, Gabino Barreda, que era el cuñado, pues va en representación, ¿no? De la familia Díaz Covarrubias a identificar el cuerpo. Y bueno, abren la fosa común y la manera en la que identifican el posible cuerpo es por los zapatos, por la suela de los zapatos y por el balazo en el cráneo. Es la manera en la que ellos identifican que, pues que él era Juan. Al parecer lo metieron en una cajita y lo metieron ahí en el monumento a los mártires de Tacubaya, al parecer, ¿no? Y fue como, pues bueno, un acto de, pues, presignificación, por lo menos, ¿no? De respeto a su cuerpo, que por muchos años estuvo, pues, ahí sobre otros cuerpos, ¿no? Y sobre todo a mí me extraña demasiado que siendo un autor de esa categoría, que tuvo como pues bastante obra, pues fuera ninguneado de esa manera. Pero bueno, en el año de 1861 sale en el periódico del siglo XIX una nota en la que al parecer en Francia los espíritus de los escritores se colaban en las reuniones espiritistas y dictaban poemas. Entonces, de manera sarcástica, el reportero, el periodista, menciona qué lástima que no hay poetas en la lengua de Cervantes y de Lope que hagan lo mismo. Al otro día sale una otra nota en la que mencionan que de hecho sí hay, ¿no? Que recientemente Juan Díaz Covarrubias se pues dictó un poema a su hermana Adela por medio de una sesión espiritista. Y pues bueno, pues el espiritismo pues estaba teniendo cierto auge en ese momento, ¿no? Y pues gracias a esta sesión espiritista pues tenemos un último poema que pues se le atribuye al espíritu de Juan de Covarrubias. Wow. A ver, ¿cuál es? ¿Lo A ver, tienes ahí a la mano para que un pedacito, aunque sea un fragmentito? voy, espérame, ahorita no, ahí corto en este momento, pero Bueno, luego no, y bueno, hablando de espiritismo y tal, ahorita en el Munal está la exposición bajo el signo de Saturno, que bueno, sí, sí, sí. rescata justamente todo ese furor por las sesiones espiritistas y por otros medios también para conectar con las fuerzas extrahumanas, no necesariamente oscuras, aunque algunas sí, pero sí es interesante las representaciones plásticas que hay al respecto. Y bueno. Sí, bueno, Adela Díaz Covarrubias era un tanto poeta también, no publicó demasiado al parecer, de ella solamente he localizado dos poemas y bueno, el poema con el que al parecer lo invoca, un fragmentito, es el siguiente. Este poema es de Adela Díaz Covarrubias, dice, y permanece mi mirada fija, atenta el alma y el oído atento, esperando con ansia me dirija mi hermano Juan su cariñoso acento. Nada, nada, ni un eco solamente de aquella voz en mis oídos zumba, y llego a recordar penosamente que no hablan los que moran en la tumba.
Entonces vemos ahí una especie de invocación frustrada, ¿no? De que pues Juan no va a venir y No me Juan no responde. va a andar hablando, ¿no? Y pues al parecer esta es la contestación, tal cual la ponen, contestación del espíritu de Juan Díaz Covarrubias, comunicada el día 28 de febrero del presente año, es decir, a los 2 años del fusilamiento en Tacubaya del 11 de abril del 59. Este es el poema que supuestamente Juan Díaz Covarrubias dictó. De tus sencillas y amorosas trovas llegó la voz hasta mi tumba fría. En mi oído sonó su melodía y el pecho palpitó de amor por ti. Que no hablan los que moran en la tumba. Ha podido decir tu voz humana. ¿Sabes acaso tú, querida hermana, los íntimos arcanos del Creador? Desde el espacio inmenso donde habito, ávido con la vista te contemplo. Y allí te miro, cuando vas al templo y pides al Señor mi salvación. Pobre niña, no sabes que la vida está llena de males y desgracia, y que dejarla es disfrutar la gracia. Concedió. Pero no quiero proseguir. ¿Acaso mis palabras podrían hacerte mal? Al salir tú de esa región fatal, la grandeza de Dios admirarás. Ese es el poema que dictó Juan Díaz Covarrubias. A mí Wally. se me hace extraño porque no coincide con el estilo de Juan. No, o sea, Juan Díaz Covarrubias en su poema, en su obra poética, no menciona tantas veces a Dios, ni se pone como un hombre católico, ¿no? Pero pues en este sentido, en lo que tal vez Adela quiso escuchar, ¿no? Como que Juan está bien, Claro. disfrutando, y pues al final de cuentas también el espiritismo nace de la desesperanza, Claro. ¿no? Entonces, normal que este haya sido el poema que supuestamente dictó Juan Díaz Covarrubias, pues para hacer sentir bien a su hermana Adela. Claro. Ay, qué bonito episodio. Me Sí. ha gustado mucho el episodio de hoy. Bueno, además de que disfruto mucho las palabras, la sabiduría, los conocimientos de Jacome, pues el personaje es muy bonito, ¿no? Realmente Juan Díaz Covarrubias es uno de los personajes más entrañables de los que hemos tenido aquí. Lo cual me conduce a la pregunta con la que hemos cerrado ya todos los episodios, que es una Mm, tradición, ¿verdad? En este caso, después de este paso por el éter, ¿no? Y ujú. por la espiritualidad y por el espiritismo, suena un poco irrespetuoso, pero aún así te voy a hacer la pregunta que les hemos hecho a otros invitados y sobre otros personajes, que es, ¿qué querrías hacer con, bueno, ya que además Juan Díaz Covarrubias aparentemente tiene la posibilidad de comunicarse con los vivos, Ujú. de tres opciones, fuck, marry, kill, ¿no? Querías cocharte a Juan Díaz Covarrubias, querrías casarte con Juan Díaz Covarrubias o querrías matarlo. Haré un trío con Juan y Manuel. Ay, me gusta, me gusta. Oye, oye, sí se antoja. Sí, pues creo que yo me sumo a eso. Pues que sea un quinteto entre los tres. Los tres, Manuel y Juan. Y todavía con esas descripciones de que Manuel está todo hercúleo y todo eso, Oye, digo, sí. está Ajá. bien, Mm. va. Y a la vez es bonito, bonito contraste con el cuerpecito delicado y fino y pequeño de Juan. Sí. Y bueno, aunque también casarse también, ¿no? Se ve que se siente que era una persona muy chida, ¿no? Muy inteligente, muy Ay, no, sensible. en su memoria está siempre sufriendo. Yo sé, las leía, yo de ya estoy harto, o sea, de que estaba así, de que, o sea, yo pensaba, ay, o sea, creo que me pasaba un poco igual con su anterior episodio de Javier Villarrutia, donde decía que pues eran súper inestables, ¿no? Y que Ah. los dos no pueden ser inestables, así que dije, Bueno, Así que, ay, Juan, qué mal que te mataron. Te hubiera encantado Lana del Rey. sí, le hubiera gustado mucho también. ay, Ernesto pues, Fischer, bien, ¿no? O sea, pues bueno, entonces eso ya nos da la respuesta, o confirma nuestra respuesta anterior. Ajá. Pues muy bien, muchísimas gracias, Francisco Jacome. Que por cierto, entiendo que estás escribiendo una novela sobre Juan Díaz Covarrubias. Estamos ansiosos de leerla, de que aparezca, ojalá la termines y porque estoy seguro que quedará maravillosamente con tu exquisita pluma y bueno, con esta super historia, ¿no? Con este super personaje que elegiste. No sé si quisieras decir algo más para despedirnos. nada, pues que creo que como, pues no sé, la gente de mi generación, de su generación, tenemos una responsabilidad muy grande de
pues no sé si la palabra es corregir, pero sí mirar con otros ojos la historia que siempre ha sido narrada de una manera heterosexual, ¿no? O sea, creo que tenemos que cuestionar todo, ¿no? Cuestionar esta figura del amigo íntimo, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente eran amigos íntimos, ¿no? O sea, creo que siempre se ha dicho esta palabra para no profundizar en el tema de las relaciones homoafectivas o lesboafectivas, ¿no? Porque conviene que no hubieran gays antes, ¿no? Pero pues Claro. siempre han estado ahí, siempre hemos existido y creo que, no sé, o sea, yo te confieso que incluso cuando yo estaba leyendo con esta nueva perspectiva la vida de Juan Díaz Covarrubias, a mí me daba pena el hecho de pensar que Juan Díaz pudo haber sido así, ¿no? Porque como ya tiene una estructura de figura histórica, lo que sea, pareciera que no se puede derrumbar. Parece que se tiene que respetar, ¿no? Y creo que hay que faltar el respeto tantito a algunos personajes históricos para conocerlos, ¿no? Conocer su humanidad y que se conviertan en símbolos para la actualidad. Wow, me encanta. Justamente creo que ese es el espíritu de nuestro podcast, Sí. ¿no? Eso es lo que queremos hacer, justo, faltarle el respeto a los personajes históricos un poquito para, pues, cuestionarnos sobre su sexualidad y que nos sirvan, pues, no sé si de ejemplo o de modelo, pero al menos sí como referencia, ¿no? De que, como Claro. dices tú, siempre ha habido jotos, siempre ha habido maricones en México y pues está muy padre rescatarlos. Pues sí, coincido completamente con lo que acaba de decir Francisco Jacome. Es justamente eso, darle una vuelta, ver otros matices, quitar las telarañas, tanto del paso del tiempo como de esta única visión heterosexual, que tiene mucho de conservadurismo, por más que haya liberalidad, hay esta necesidad de hacer que los héroes de uno y otro bando sean hombres, hombres y mujeres, mujeres. Y no hay ni negros ni blancos en lo humano. Entonces, estas figuras humanas que estamos o que estamos tratando de rescatar su humanidad es justamente eso. Rescatar todos los grises que hay, los buenos y los malos. Y hay algunos que han sido kill y hoy ha sido fuck, multitudinario y muy divertido. Pues muchas gracias, Francisco Jacome. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Y nos vemos en el próximo episodio de Pecatorius.